Lo que tenemos acá es un diagrama de Molière con todas sus magnitudes. Acá pueden ver ustedes que tenemos lo que es las presiones absolutas. En la parte de abajo tenemos lo que es la entalpía. En esta parte de aquí vamos a tener lo que es el volumen constante. En color de verde vamos a tener lo que es la entropía constante. De color amarillo tenemos lo que es temperatura constante. Estas líneas celestes que ve usted aquí son las líneas de calidad o títulos que lo que nos indica es el porcentaje de vapor que hay dentro de un diagrama de Molière. Y todas estas líneas, a lo mejor ahorita te cuesta entenderlo a simple vista, porque no estás acostumbrado a trabajar con esto, porque nadie te lo ha explicado o nadie te ha dicho. Sin embargo, esta es la clase número 3 y aquí ya no vamos a andar con romance, ya no vamos a andar poniéndote dibujitos para que lo entendas. Esta clase es un poco pesada. De antemano yo le digo al público que si de verdad quieren aprender diagrama de Molière, pero no tienen el interés de prestarle atención, lo mejor que pueden hacer es retirarse de la clase. Así que vamos a arrancar, señores. Ver esto puede causarte un pavor, miedo, decepción. Te puede causar una frustración porque no logras entender este diagrama que tienes acá. Este simple diagrama. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de ver todo este montón de líneas, tú lo único que vieras es el fondo oscuro con 4 líneas y de ahí las vamos poniendo poco a poco para que vayas entendiendo? Eso sería lo ideal, porque empezaríamos a ver el diagrama de Molière desde cero. Quiere decir de que ahorita a lo mejor eso que estoy viendo en la pantalla me puede causar un poco de confusión. Pero si yo lo coloco y empiezo a quitar esas líneas, vamos a empezar a quitar las líneas para que tú te empieces a sentir en más confianza y de esa manera pues veas que realmente no es cosa del otro mundo, solo es cuestión de tener ganas de aprenderlo. Esta es la clase número... Ok, señores. Vean lo que tenemos ahí. Y ahora tal vez ya lo sienten un poco menos pesado. Ya no tenemos líneas de título. Ya no tenemos líneas de calidad. Ya no tenemos entropía constante, ya no tenemos volumen constante, ni tenemos temperatura constante. Lo único que tenemos acá es la campana del refrigerante que vayamos a trabajar. En este caso es R134. Y tenemos 4 líneas. Una línea verde, una línea celeste, una línea amarilla y una línea púrpura o morado. Ahora sí, creo que ya se nos va a hacer un poco más fácil de entender el diagrama de Molière. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahí tenemos 2 líneas isobáricas y tenemos 2 líneas isoentálpicas. Y usted tiene que saber por qué se le llama así. La línea celeste es una línea isobárica. Su nombre viene porque es la que nos está indicando una presión absoluta en bares o en PSI o en kilopascales que se encuentra en el eje vertical. Vean, todo esto es presión absoluta. Y él nos está diciendo que aquí hay un 2. ¿2 qué? Como esta presión absoluta está en, quiero ver, no sé, no se logra ver bien la escala, pero si no me equivoco creo que son bares, 2 bares,
significa que desde este punto que está aquí hasta este punto que está aquí, vean, aquí hay otro 2, la presión va a ser 2 bares. 2 bares, 2 bares, 2 bares, 2 bares, 2 bares, 2 bares, hasta llegar acá. Como es una presión constante, desde aquí hasta allá, esta línea celeste se le denomina una línea isobárica. Isobárica. Asocie la palabra iso, todas se van a llamar isoentálpica, isotérmica, isobárica, isoentrópica, isócora, todas van a llevar la palabra iso. Usted simplemente lo que tiene que es asociar isobárica, viene de bares, quiere decir que le está hablando de una presión constante. La línea verde también es una presión constante y nos está marcando una presión de 11 bares, mire. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 bares. Desde aquí hay 11 bares hasta llegar acá, 11 bares. Quiere decir que ambas líneas son líneas isobáricas. Esa es la primera línea con la que vamos a trabajar. Líneas isobáricas. Ahora bien, ¿qué pasa si una de estas líneas sube o baja? ¿Deja de ser una línea isobárica? No. Mientras se mantenga recta horizontalmente, si sube o baja, sigue siendo una línea isobárica. Lo único que va a cambiar es el valor de presión constante. En este caso, la línea nos está marcando 2 bares y la línea verde nos está marcando 11 bares. ¿Cómo se va a mover la presión constante? ¿Cómo se va a ver? Vean ahorita el movimiento. Vean la línea celeste cómo se va moviendo. Lo único que está cambiando es su valor. Pero la línea sigue siendo una línea isobárica, que significa presión constante. Todo eso que recorrió, lo único que hizo fue cambiar de valor, pero siempre se mantuvo constante. Quiere decir que pasó de 2 bares a 3 bares, a 4 bares, a 5 bares, pero se mantuvo horizontalmente. Por lo tanto, esa es una línea isobárica. De igual manera, si nosotros desplazamos la línea verde hacia abajo, miren, se está desplazando la línea por todo el eje vertical. Va a aparecer arriba hasta llegar a los 11 bares, ¿ve? No dejó de ser una línea isobárica. Entonces, quiere decir que de aquí, 0.1 hasta 50 de arriba, todas estas son líneas isobáricas. Todas. Aquí hay miles, aquí hay un montón, porque puede ser 0.01, 0.16, 0.17. Todas las líneas que estén así en horizontal, ya sea hacia arriba o hacia abajo, se considera una línea isobárica. Pero no se vas a confundir con eso de isobárica. No. ¿Por qué le digo que no hay que confundir esto? Aquí hay 2 líneas que están representando la evaporación y la condensación. Esta representa la evaporación y esta representa la condensación. Quiere decir que en un ciclo de refrigeración en la vida real o en la vida cotidiana, la condensación se da a una presión constante y la evaporación se da a una presión constante. Ahora bien, tenemos claro ya qué son estas 2 líneas. Esta es una línea de presión constante, esta es una línea de presión constante. ¿Cuál es la diferencia entre una? El valor que representa. Esta representa 2 bares, esta representa 11 bares. Esta representa la evaporación, esta representa la condensación. O sea que se da a una presión constante la evaporación y se da a una presión constante la condensación. Hasta ahí.
ya empezamos a descartar estas dos líneas, ya sabemos qué son. Ahora, ¿qué es esta línea amarilla y qué es esta línea morada o púrpura? Estas líneas que están en el eje horizontal, que es esto, van a representar la entalpía. ¿Qué es la entalpía? La entalpía es el calor que tiene una masa de refrigerante en cierto punto. Por ejemplo, si nosotros marcamos este punto, mire aquí dice 250 kilojoules por kilogramo, 250 kilojoules. ¿Qué nos está diciendo esto? Que 1 kilogramo de refrigerante en este punto tiene 250 kilojoules de energía. Pero eso no es solo aquí. Esos mismos 250 kilojoules son aquí, 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 hasta llegar allá al 250 de arriba. O sea que todo en este punto significa que 1 kilogramo de refrigerante tiene la misma energía, tiene la misma entalpía. Como la línea esta, que era presión constante, se llamaba isobárica, esta, que es una entalpía constante, se llama isoentálpica. Esa es una línea isoentálpica, porque no hay ganancia ni pérdida de energía. Los kilojoules siguen siendo los mismos en toda la línea vertical. Eso quiere decir que esa es una línea isoentálpica. Y esta línea morada, la misma cosa. Vean, una línea isoentálpica. La diferencia entre la morada y la amarilla es que aquí cada kilogramo de refrigerante va a tener más energía. Aproximadamente 395. Miren, 395. Esa es la entalpía. Quiere decir que aquí cada kilogramo de refrigerante tiene más energía, tiene más calor. Esa es la única diferencia entre la línea amarilla y la línea morada. Pero representan una entalpía constante. Y la entalpía constante es, ¿para qué se utiliza la entalpía constante? La vamos a utilizar para representar la expansión. En la clase 1 y en la clase 2 nosotros vimos que la expansión por el dispositivo de expansión, cuando pasa el refrigerante, eso se hace a una entalpía constante. Entonces, esto nos va a indicar la expansión, esto nos va a indicar la evaporación y esto de arriba nos va a indicar la condensación. Y esto entonces, ¿para qué lo ocupamos? La línea morada. La línea morada nos va a servir para tener una referencia de cuánto calor ganó el refrigerante cuando llegó al evaporador. Y para que me entienda mejor, observe mi dedo. Si nosotros entramos al evaporador en este punto y llegamos hasta este punto morado, hay una diferencia de entalpía desde aquí hasta acá. Entonces, esta diferencia de entalpía desde la línea amarilla hasta la línea morada representa el calor que absorbió cada kilogramo de refrigerante que pasó por el evaporador. Para eso nos va a servir la línea amarilla. Esta va a ser entalpía y esta va a ser entalpía prima. O usted puede llamarle entalpía 1 y a esta le puede llamar entalpía 2. No hay ningún problema. Entonces, las líneas de entalpía constante nos van a servir para saber la cantidad exacta de calor que nosotros estamos absorbiendo por cada kilogramo de refrigerante que esté pasando. Entonces, profe, yo no te entiendo así, yo quisiera que pusieras ahí para ver qué representa cada una de esas cosas. Ok. Te voy a poner el ciclo de refrigeración.
Te voy a poner el ciclo de refrigeración para que tengas una idea más clara de lo que te estoy explicando. Esta línea celeste representa la evaporación. La línea amarilla representa la expansión. La línea de color verde representa la condensación. Y ahorita todavía no tenemos quién representa la compresión. No lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Esa es la siguiente línea que les voy a mostrar. Porque la compresión se da a una entalpía constante. Todos los procesos se dan a una magnitud constante. La evaporación se da a una presión constante. La condensación se da a una presión constante. La expansión se da a una entalpía constante. Y la compresión se da a una entropía constante. Pero la entropía todavía yo no la he colocado en el diagrama de Molière. ¿Por qué no la he colocado? Para que no te vayas a confundir. Te puse la válvula de expansión, el evaporador y el condensador para que veas qué representa cada una de las líneas. Pero realmente lo que nosotros tenemos que entender es el diagrama de Molière por sí solo. Entonces, nos hacía falta la compresión. Para representar la compresión necesitamos estas líneas. Miren, estas líneas diagonales que se representa con una letra S representa las entropías constantes. Y como la compresión del compresor nunca va a ser verticalmente, sino que va a ser en diagonal, una línea de entropía constante representa la compresión. Entonces, esta línea va a representar la compresión, esta línea cualquiera. ¿Por qué salen todas? Porque yo no sé a dónde voy a hacer la compresión. Para que cualquiera de estas que agarre, ahí va a ser la compresión. Esta va a ser la evaporación, esta va a ser la expansión y la parte de arriba va a ser la condensación. Yo ya tengo las líneas que en teoría me interesan. Realmente todas deben de interesar. Pero esas son las líneas más importantes. Ahora ya le metimos entropía. ¿Qué más nos hace falta ahí? Nos hace falta diferenciar qué tenemos dentro del diagrama de Molière. Y aquí es donde tenemos que empezar a seccionar las partes. En la clase anterior, en la clase 2 y clase 1, yo le expliqué que el refrigerante podría estar vapor saturado, líquido saturado, vapor sobrecalentado, líquido subenfriado, y esos eran los estados del refrigerante. Ahora, necesito que usted empiece a entender a dónde se ubica cada uno de esos estados de refrigerante. Le expliqué que el vapor saturado era cuando ya estaba en equilibrio, que si lo calentaba un poquito ese vapor se iba a sobrecalentar, pero que si lo volvía a enfriar ese vapor saturado, lo volvía a condensar. Le expliqué que el líquido saturado era que si lo calentaba un poquito de nuevo, lo volvía a evaporar el líquido, pero si lo enfriaba, lo iba a subenfriar. Entonces, ¿dónde están esos límites? Eso es lo que te voy a explicar ahora. Para eso, necesito que pongas atención y veas mi mano. Lo que estoy tocando aquí, desde acá, todo esto desde acá, hasta este punto de acá, representa la zona del líquido subenfriado. Líquido subenfriado. Dentro de la campana representa lo que es el refrigerante, se llama temperatura de saturación, porque hay una mezcla de vapor, y de líquido. Pero sobre esta línea, todo lo que está sobre esta línea
es líquido saturado. Todo lo que está sobre esta línea, hasta acá, es vapor saturado. O sea que este es el punto del que yo les he hablado. Que si yo estoy en este punto, estoy vapor saturado. Y un vapor saturado, si lo sigo calentando, ¿qué va a pasar? Se va a sobrecalentar. Quiere decir que me voy a desplazar hacia la derecha. Pero si este vapor saturado yo lo empiezo a enfriar, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a condensar hacia la izquierda. Por el contrario, el líquido saturado, que es esta línea, solo esta línea, no adentro de la campana, no fuera de la campana, simplemente solo la línea es líquido saturado. Si yo enfrío este líquido saturado, lo voy a subenfriar y el punto se me va a pasar hacia la izquierda. Pero si este líquido saturado yo lo vuelvo a calentar, él se va a ir hacia la derecha y se va a volver a evaporar, señores. Se va a volver a evaporar. Entonces, te voy a mostrar gráficamente con colores para que puedas diferenciar cuáles son cada uno de esos estados del refrigerante. De color azul se representa lo que es el líquido subenfriado, señores. Líquido subenfriado. Todo punto que se encuentre en el lado azul significa que es un líquido subenfriado. Y para eso les voy a hacer un ejemplo. Vean, el punto de color rojo se encuentra en una zona de líquido subenfriado. Si este punto yo lo meto aquí, ya no es líquido subenfriado. Ya pasa a ser un refrigerante en estado mezcla. Pero ¿cuánto de líquido hay ahí? ¿Cuánto de vapor hay ahí? Yo no lo sé. Porque para saberlo necesito ver las líneas de calidad, que son las que me van a decir cuál es el porcentaje de vapor en la mezcla de líquido-vapor. Pero yo no las tengo esas líneas. ¿Por qué? Porque las he quitado. Las he quitado para que usted me entienda mejor. Pero yo ya no estoy subenfriado. Y si yo estoy justo ahí, sobre la línea, ahí, justo ahí, yo estoy representando líquido 100% saturado. Miren, líquido 100% saturado. Si me hago a la derecha, esto ya no es líquido, ya se va a empezar a evaporar. Y si me hago a la izquierda, esto ya no es líquido saturado, va a pasar a ser líquido subenfriado. Sencillo, sencillo, camarada. No me gusta maltratar a la gente ya porque la gente es muy sensible. Quisiera decirles que son una bola de pendejos, pero no es así. Simplemente no ha tenido la oportunidad que alguien le explique de esta manera tan exquisita y que no le dé rabia. Y los que estén teniendo cólera porque en realidad explico de una manera exquisita, vaya a ver la novela. Ok. Representamos el líquido subenfriado. Ahí dejamos el punto en el líquido subenfriado. De color verde, eso es lo que representa una mezcla de líquido con vapor. La zona verde representa cualquier punto que esté en ese sistema dentro de la sombra de color verde significa que no es un refrigerante 100% líquido, pero tampoco es un refrigerante 100% vapor. Es una mezcla de líquido y vapor. Quiere decir de que si aquí es líquido subenfriado, pero acá, dentro de la sombra verde, ese refrigerante es una mezcla de líquido y vapor. Este punto aquí es una mezcla de líquido y vapor. No se vaya a desesperar por la clase. Es necesario que yo le explique cada una de estas cosas para que después diga, ¿y esto en qué lo voy a aplicar?
¿Para qué me va a servir saber eso? Si usted aprende esto, usted va a entender el 70-80% de los sistemas de refrigeración, mi hermano. Créanme, lo que eso no es mentira, lo que yo le digo. Entonces, todo lo que se encuentre en la sombra verde representa líquido y vapor. Profesor, pero vos estabas hablando de un vapor sobrecalentado. Claro, pero el vapor sobrecalentado es fuera de la campana hacia la derecha. O sea que aquí sería cualquier punto que esté aquí, cualquier punto sería un vapor sobrecalentado. Cualquier punto que esté fuera de la campana hacia la derecha representará refrigerante en estado gaseoso sobrecalentado. Y lo vamos a representar de color rojo. De color rojo para que usted lo vea. Ahí puede ver usted. Le voy a quitar la entropía. Le voy a quitar la entropía para que no tenga dudas. Ahí puede ver usted las tres zonas de refrigerante. Líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla de líquido con vapor, vapor saturado, vapor sobrecalentado. 1, 2, 3, 4, 5 estados de refrigerante diferentes. 5 estados de refrigerante diferentes. En este punto yo tengo refrigerante saturado y en este punto tengo refrigerante saturado. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si el refrigerante está saturado en ambos extremos. ¿Cuál es la diferencia entonces si yo tengo líquido, si yo tengo refrigerante saturado en ambos extremos? Del lado izquierdo yo tengo líquido, señores, y del lado derecho yo tengo vapor. Eso es lo que usted tiene que entender. Entonces, esto es un diagrama de Molière. Claro, aquí se lo pinta la aplicación o el programa que tengo de Bitzer, que hay que darle las gracias a Bitzer. Se lo pinta de colores para las personas que nos cuesta entender. Pero yo sé que en esta clase no hay personas que nos cueste entender. En esta clase yo creo que solo hay gente inteligente que eso que yo estoy explicando ya lo entendió desde hace rato. Ahí ya tiene usted 5 estados de refrigerante. Vean, 5 estados de refrigerante. Color azul, líquido subenfriado. Esta línea, solo esta línea, mire, solo esta línea. Este es el límite, mire. Este es el límite. Esto es el límite entre dejar de ser líquido y convertirse en vapor. Mientras se mantenga en esta línea, él es 100% líquido. Si se hace a la derecha, este líquido se va a convertir en vapor. Si se hace hacia la izquierda, este líquido se va a subenfriar. Este es el límite, mire. Este es el límite. ¿Qué es límite? Saturado. Ya no puedo más. Si me seguís calentando, voy a sobrecalentarme. Y si me enfrías de nuevo, me voy a volver a condensar. Entonces, saturado, vapor, sobrecalentado, vapor, mezcla líquido, vapor, líquido saturado, líquido subenfriado. Ya tenemos claro las 5 etapas del refrigerante en ese pequeño dibujo. Ahora bien, tiremos
un ciclo de refrigeración. Profe, ¿podés quitarle los colores para que yo entienda mejor? Quitarle los colores porque ya sé las tres zonas que representan. Ok. Le quitamos los colores. Y al quitarle los colores, tenemos la campana. Aquí es negro y aquí es negro. Pero yo ya sé qué es cada zona. En un libro de termodinámica puede ver esto y el fondo va a ser blanco. ¿Y qué significa? No pasa nada porque usted se va a acordar de la clase que le dio soluciones de enfriamiento y va a decir, soluciones de enfriamiento me lo explicó con peras y manzanas. Me lo explicó con colorcito para que yo entendiera más fácil. Entonces, yo ya no necesito decirle, mire, aquí adentro es mezcla de líquido y vapor. Aquí es vapor sobrecalentado. Aquí es líquido subenfriado. Sobre esta línea es líquido saturado. Sobre esta otra línea es vapor saturado. Yo ya no necesito decirle eso. Porque usted ya vio mi clase, la está viendo en vivo. La está viendo en vivo. Vamos a ver cuántos me gusta se merece esta clase. ¿Cuántas donaciones se merece esta clase? ¿O acaso usted es de las personas oportunistas que siempre está a la expectativa de lo gratis? Si le gusta la clase, déjele un like ahí, por favor, dele. Simplemente estoy agarrando un poco de aire. Estoy agarrando un poco de aire porque ya vamos a empezar a explicar lo más fuertecito. Denle a la pantalla, señores. Tenemos que llegar a unos 2000, a unos 200K, señores. Denle a la pantalla. Las personas en YouTube, démosle me gusta. Ok, señores. Ya sabemos qué es todo lo que está acá. Ya se los expliqué. Ya les dije qué era esta línea, qué era esta línea, qué era esta línea, qué era la línea morada, qué representaban las líneas diagonales, qué representan las líneas verticales, qué refrigerante está en estado aquí, en qué estado está aquí y en qué estado está aquí, en qué estado está aquí y en qué estado está aquí. O sea que ahorita lo que ustedes están viendo en su pantalla no debería de asustarlos. Lo que usted está viendo ahorita aquí no debería de ponerlo a temblar. Usted ya lo sabe perfectamente porque se lo acaba de explicar. ¿Qué es lo que hice entonces yo ahí? Lo que hice fue trazar un ciclo de refrigeración. Vea la flecha cómo se mueve. Vea la flecha cómo se mueve. ¿Qué representa la flecha en este simulador? La flecha nos está representando el kilogramo de refrigerante, señores. Esa flecha nos está representando el kilogramo de refrigerante. Mire cómo se pasea el kilogramo de refrigerante por el evaporador, luego por el compresor, pasa por el condensador y después por el dispositivo de expansión. Vea, ¿no lo entiende así? Ok, pongámosle nuevamente las cositas para que usted lo entienda. Vaya, miren. Vean, ahora sí lo va a entender mejor. Mire, el kilogramo de refrigerante pasa por el evaporador. Ahora va al compresor, sale del condensador y regresa al dispositivo de expansión. Evaporador, compresor, condensador, expansión. Evaporador, compresor, condensador, expansión.
Así de sencillo. Tantos años y me costó a mí aprender diagrama de Molière y aquí se les está dando este poquito de conocimiento con lo que uno puede para que usted lo aprenda de una manera sencilla. Quitemos ese manómetro, quitemos ese compresor, quitemos ese dispositivo de expansión, porque en los diagramas de Molière eso no va a aparecer. En los diagramas de Molière no va a aparecer eso. Ok. Ahora bien, dentro de este sistema, vamos a poner una pausa a ese refrigerante, a ese kilogramo de refrigerante, lo vamos a poner en pausa. Y ahora sí, viene la explicación. Vean, vamos a poner los 4 puntos, vamos a poner 4 puntos, señor. Voy a empezar a marcar, vean, voy a empezar a marcar los puntos. Voy a marcar las intersecciones. Esta intersección, voy a marcar esta intersección y voy a marcar esta intersección. Y le voy a empezar a explicar qué es cada uno de esos puntos para que usted pueda entenderlo de una manera sencilla. Voy a colocar puntos de color rojo. Vamos a colocar uno acá. Vamos a colocar el otro acá. Vamos a colocar el otro acá. Y el último punto lo vamos a colocar acá. Ok. 4 puntos, señores. 4 puntos que usted está viendo en su pantalla. 4 puntos. Ahora, ¿qué representan estos puntos? ¿Qué representan estos puntos? Para que nos ubiquemos, ubiquémonos desde este punto. Este punto representa la entrada al evaporador. La entrada al evaporador. Este punto representa la entrada al compresor. La entrada al compresor. Este punto representa la salida del compresor. Y este punto aquí representa la entrada del dispositivo de expansión. Entrada dispositivo de expansión, entrada de evaporador, entrada de compresor, salida del compresor. Ya tenemos claro qué son esos 4 puntos. Profe, ya me estás aburriendo con tanta mierda que hablas y no te entiendo. Puta, es que si no entiende de la manera que yo le estoy explicando, dedíquese a otra cosa, camarada. Dedíquese a reparar zapatos, a pintar pelo, a poner uñas, porque si no entiende de la manera que le estoy enseñando, definitivamente usted no va a ser técnico de refrigeración o aire acondicionado nunca. Si no entiende de la manera que yo le estoy enseñando, dedíquese a otra cosa. No pierda su tiempo. Ok, ahora, ¿por qué les puse estos 4 puntos? Porque necesito explicarles qué es el sobrecalentamiento y qué es el subenfriamiento, pero dentro de un diagrama de Molière. Dentro de un diagrama de Molière. No allá poniendo un manómetro a la salida del evaporador. No, dentro del diagrama de Molière. Y para eso necesito que veamos las líneas de entalpía, porque ahora sí ya vamos a empezar a ver qué tanto calor absorbimos y qué tanto calor cedimos
en el exterior, en el condensador. Vean, la línea morada está antes del punto acá, está antes del punto. Lo voy a poner justo sobre el eje saturado. Lo voy a poner justo sobre el eje saturado. Ok, ahí me pasé. Ahí. Veamos ese punto, señores. Veamos ese punto. Si yo ya le expliqué a usted qué es aquí adentro, qué es aquí afuera, qué es acá afuera, y estoy intersectando aquí, justo acá, con la línea morada, yo le voy a hacer una pregunta a usted. En ese punto, ¿en qué estado se encuentra el refrigerante? Justo donde está atravesando la línea morada. ¿En qué estado se encuentra el refrigerante? Justo donde está atravesando la línea morada. Leo comentarios. Vapor saturado, dicen por ahí. Otros dicen vapor sobrecalentado. Señores, ese punto justo, mire dónde está tocando. Mire dónde está tocando. Mire. Aquí ve. Aquí, mire. Ahí está intersectando. Mire. Aquí ve. Por lo tanto, en este punto es un vapor saturado. Es un vapor saturado. Todas las personas que no pusieron vapor saturado o pusieron vapor sobrecalentado, tengo que decirles una mala palabra porque se la merecen. ¿Ah? Son pendejos. Son pendejos porque no ponen atención. ¿Cómo putas te podés equivocar en una pregunta tan sencilla si hace menos de 20 minutos te lo acaba de explicar? Para que sea un vapor sobrecalentado, tiene que salir de la campana y no tocar este punto que es el vapor saturado, y lo está tocando. Si estuviera sobre el punto rojo, entonces sí sería un vapor sobrecalentado, pero ahí no está. Está tocando la línea de vapor saturado. ¿Qué quiere decir? Significa que ese sistema no tiene sobrecalentamiento. No hay sobrecalentamiento. Si usted anota los datos dentro de un diagrama de Molière y el punto le cae aquí, cuando haga el diagrama y vaya anotando lo que está midiendo, no hay sobrecalentamiento. Entonces, ese sistema no tiene sobrecalentamiento. Entonces, ¿qué es sobrecalentamiento? Sobrecalentamiento sería que la línea morada interceptara el punto, pero justo sobre este. Aquí sí hay sobrecalentamiento, miren. ¿Y cuánto es ese sobrecalentamiento? Yo quisiera aprender a leer ese sobrecalentamiento. Ahí vamos a mover la línea hasta el punto rojo. Ok. ¿Ahora qué? Ahora sí, miren. Vuelvo a hacerle la pregunta, señores. Les voy a volver a hacer la pregunta. Porque ustedes creen que a mí me va a dar algo. Se me va a subir la presión. Me va a dar diabetes. A mí me vale verga. Esto yo lo aprendí hace como 12 años. Hace como 12 años más o menos lo aprendí. ¿Qué es lo que yo quiero? Que si a alguien le interesa aprender, lo aprenda, pues. Yo no los puedo obligar a ustedes a aprender esto. No los puedo obligar porque es opcional.
El éxito no es una circunstancia de la vida. El éxito es una decisión que se toma todos los días. Si usted quiere ser exitoso, tiene que estudiar, tiene que poner mente receptiva, tiene que ponerse humilde y aprender de otro que tal vez le puede transmitir algo que usted no sabía. Porque en esta vida no lo vamos a saber todo. Y tarde o temprano siempre va a haber alguien que sabe algo que uno no sabe. Porque ya lo vivió o porque la experiencia de él fue antes, la vivió antes que yo. Entonces, señores, en este punto, ¿en qué estado se encuentra el refrigerante? ¿Cuál es la condición del refrigerante justo en ese punto que estoy marcándoles ahorita? Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Vapor, dice alguien ahí. A usted le cuesta, profe, es que fíjate que yo como ya no veo la sombra roja, me cuesta identificar a dónde está el punto. Mira a dónde está el punto rojo. Porque si sos de los que no entiendes y no hay dibujitos, mira a dónde está el punto rojo. El punto rojo se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado, mi hermano. Vapor sobrecalentado. Ok. Entonces, ¿cuál sería el sobrecalentamiento en este diagrama que hemos trazado aquí? Desde este punto hasta este punto, a esto se le conoce como efecto de refrigerante neto. Efecto de refrigerante neto se le llama eso. ¿Y eso qué significa, profesor? El efecto de refrigerante neto es exactamente la cantidad de calor que está removiendo cada kilogramo de refrigerante que está pasando por este sistema. Miren, es la cantidad de kilojoules por kilogramo. Es la cantidad. A esta medida le vamos a restar esta. Y el resultado es la cantidad de calor que se está absorbiendo dentro del evaporador y la línea de succión. Porque esta es la entrada del compresor. Entonces, esta es la cantidad de calor que nosotros estamos absorbiendo por cada kilogramo de refrigerante en el evaporador y la línea de succión. Ahora bien, ¿cuánto calor es ese? Si aquí nos está representando una línea 400 y a la entrada del evaporador el refrigerante tenía una entalpía de 250. Este kilogramo de refrigerante al entrar al evaporador tenía una energía de 250 kilojoules por el kilogramo que estaba entrando. Pero cuando llegó a la entrada del compresor, este kilogramo de refrigerante tenía 400 kilojoules. Ahora la pregunta para el que está queriendo aprender de verdad: ¿cuántos kilojoules absorbió cada kilogramo de refrigerante que está pasando por ese sistema? Es sencilla la operación. 400 menos 250. La diferencia de eso nos va a dar un resultado. Ese resultado que es la cantidad de calor que absorbió cada kilogramo que pasó por el evaporador.
Pero esto significa que aquí el sistema sí está funcionando de alguna manera bien. ¿Por qué? Porque está haciendo una evaporación y está haciendo un sobrecalentamiento. Pero cuando usted no tiene sobrecalentamiento, ¿cambia o no cambia la situación? Ahora yo le voy a cambiar esto completamente y vamos a analizar la condición en la cual nosotros no tuviéramos sobrecalentamiento. Si nosotros no tuviéramos sobrecalentamiento, vamos a ver cómo se comporta el efecto de refrigerante neto. Vamos a ver si se vuelve más eficiente o menos eficiente. Ok, vean. Tenemos el mismo sistema. El mismo sistema tenemos. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora ya no tenemos sobrecalentamiento. Miren, el sobrecalentamiento está aquí, pero esta línea no debe de estar ahí. Debe de regresar. Recuerde que él tiene que llegar justo a la esquina. Justo en la esquina de la intersección. Mire aquí, el punto se quedó acá. El punto acá se quedó acá. El punto acá se quedó acá. Y el punto acá se quedó acá. Como esto es el efecto refrigerante neto, yo tengo que mover mi línea amarilla para acá y mi línea morada la tengo que mover para acá. Vamos a mover esas líneas y vamos a analizar el sistema. Voy a mover los puntos también. Voy a mover los puntos. Ok. Veamos ahora el ejemplo. Ahora yo tengo un sistema, pero no tengo sobrecalentamiento. No tengo subenfriamiento. Y la expansión la hace ahora acá. La compresión la hace acá. Y esta es la condensación. Vean, la presión de evaporación no me cambió. Es la misma. La presión de condensación tampoco me cambió. La expansión la hizo siempre a entalpía constante. Y la compresión también la hizo a entropía constante. Pero ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió ahora fue que el kilo de refrigerante que anteriormente entraba con 250 kilojoules, ahora entra con 260. Mire, 255, 260. Quiere decir que el kilogramo de refrigerante llegó más caliente. Si usted lo quiere ver así, más caliente, tenía más energía. Antes tenía 250, tenía menos. O sea que tenía capacidad de absorber más calor, pero ahora no. Ahora que ya no hay subenfriamiento, el refrigerante va a entrar a una temperatura mayor. Y la salida de ese kilogramo de refrigerante ahora está en 380, 360, 70, 85, como 392. O sea que ya no está en 400. Salió más frío que en el caso anterior. Quiere decir de que ahora si nosotros restémosle a 392, 260 y me dice cuánto le dio. A 392 nosotros le vamos a quitar la entalpía a la entrada del evaporador, que es 260 kilojoules. ¿Cuánto le dio? Le dio 132. Ok, 132. 132 kilojoules fue lo que absorbió cada kilogramo de refrigerante que pasaba
bajo estas condiciones. Entonces, en conclusión, ¿qué caso fue más eficiente? ¿El caso 1 o el caso 2? Yo creo que eso todos lo tienen claro, ¿verdad? ¿A dónde generábamos más eficiencia en un sistema de refrigeración? ¿En el caso anterior o en este caso? En el caso 1, señores. Y ahora aquí, pero eso no es eficiencia, claro, porque no estamos midiendo cuánta corriente se gastaba en el caso 1 y no estamos midiendo cuánta corriente se está gastando en el caso 2. Para poder sacar un sistema de eficiencia energética, yo necesito saber cuántos kilowatts me consumía en el caso 1 y cuántos kilowatts me está consumiendo en el caso 2. Quiere decir que si yo no le doy sobrecalentamiento adecuado a mi sistema, la estoy cagando. Y si no le doy un buen subenfriamiento, la estoy cagando. ¿Ah? La estoy cagando. Y en conclusión, solo hemos visto la parte del evaporador ahora. Falta ver la parte del compresor, la parte del condensador y la parte del dispositivo de expansión. Entonces, señores, esto no tiene que darles miedo. Esto lo que tienen que hacerlos es a ustedes es motivarlos para que vean que de esa manera se van a volver técnicos de alto nivel. No pinches instaladores de mini split. Y no tengo nada en contra de vos que instalás mini split. No, no tengo nada en contra tuyo. Si ahí estás bien, estás cómodo, ganás bien, tenés plata, tu cerebro está como una pasa encogido porque no lo usás, pero te sentís bien, ahí quédate. Ahí quédate porque mis clases no son para mediocres. Mis clases son para gente que de verdad tiene hambre y necesidad y quiere salir de ese fango en el que ha estado por años. ¿Querés seguir ahí? Ahí quédate. ¿Querés superarte y aprender y saber cómo es que este cabrón sabe tanto? ¿Cómo es que yo no sé tanto? Yo simplemente sé lo que la vida me ha dado verga. Tengo que aprenderlo porque si no, no sobresalgo. Y si no sobresalgo, no puedo cobrar más. Entonces, a mí lo que me ha hecho que aprenda todo esto es el hambre, señores. El hambre. Ahora usted valore si de verdad vale la pena ver una clase mía o no. Valore si realmente se siente ofendido con mis gritos o no. Yo no tengo nada en contra suya. Simplemente quiero que entienda que esto de la refrigeración y el aire acondicionado va más allá de lo que sus ojos pueden ver. Señores, esta es la clase número 3 de diagrama de Mollier. Espero que les haya gustado. Yo ya estoy cansado, ya me duele la garganta. Y nos vamos a ver en una clase número 4. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la entropía constante. Tenemos que hablar de la compresión del sistema. Tenemos que hablar del volumen constante. ¿Qué significa volumen constante? Yo necesito saber qué volumen tiene a la entrada del compresor el refrigerante. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el volumen que tiene el refrigerante, menos masa va a entrar al compresor. Menos refrigerante voy a estar comprimiendo, pero voy a estar gastando la misma energía. Entonces, eso quiero que lo entiendan. Cuando diga 1 kilogramo de refrigerante está ocupando un espacio de 1 metro cúbico o 2 metros cúbicos por kilogramo. Entonces ya es el doble. Donde podía haber entrado 1 kilogramo, ahora está entrando 0.5 porque aumentó el volumen constante o el volumen específico. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, señores. Espero que les haya gustado esta clase. Esta es la clase número 3 del diagrama de Mollier. Y esa es mi forma de enseñar, la verdad. Para los que se molestan porque les grito, porque los regaño, porque los motivo, mis intenciones no son ofender. Mis intenciones no son molestar. Mis intenciones son motivar. Si a vos te gusta que te motiven, no te sientas mal. Cada regaño, cada grito, cada puteada, vos sabés cómo la vas a tomar.
Todas esas puteadas son combustible, pero el combustible, como dijo un amigo por ahí llamado Villano, o lo ocupás para superarte o lo ocupás para quemarte y hacerte la víctima toda la vida, hijo puto. Vos decidís qué es lo que haces con eso. Así que, señores, esto es todo por el día de ahora. Espero que te haya gustado la clase número 3.